Importante, por favor, cada momento en que Dios va a hacer una promesa, Dios se vale de una crisis para hacer una promesa. Una promesa no tiene validez si no hay una crisis, amén. Si no hubiese una crisis en tu vida, si no hubiese una necesidad en tu vida, si todo estuviera muy bien en tu vida, tú no necesitaras una promesa de Dios, amén. Las promesas de Dios no son para un momento de plenitud. Las promesas de Dios no vienen porque estamos bien. Las promesas de Dios vienen porque estamos mal. Las promesas de Dios vienen porque estamos en crisis. Las promesas de Dios vienen porque estamos en necesidad, porque estamos en desesperanza, porque nos encontramos confundidos, porque nos encontramos sin salidas. Esas son las promesas de Dios. Cuando una persona recibe una promesa de Dios es porque Dios se ha dado cuenta de que esa persona está atravesando un momento muy difícil. Y yo quiero que por favor recepcione, amado amigo, en su corazón lo que le voy a decir. Si Dios te da una promesa, si Dios te entrega una promesa, cualquiera que sea la promesa, es porque Dios se fijó en tu necesidad, es porque Dios ha estado pendiente de ti. Y la razón por la cual Dios te entrega una promesa es porque Dios sabe que en tus fuerzas tú no vas a poder salir de esa situación. La razón por la cual recibes una promesa es porque Dios sabe que tú no vas a poder salir solo de esa situación. Vamos a suponer que hay una enfermedad donde los médicos ya no dan esperanza, donde los médicos ya te desahucian, donde los médicos ya no tienen una opción de vida para ti. Entonces recibes una promesa de parte de Dios. De pronto el Señor te habla por su palabra, por un profeta, por un mensaje que escuchas, y el Señor te habla de que te va a sanar, de que te va a dar vida, de que te va a levantar. Esta promesa llega simplemente porque Dios sabe que tú no vas a poder salir de ahí en tus propias fuerzas. Número dos, esa promesa llega porque Dios sabe que la vida no te va a alcanzar. Es decir, esa promesa te llega porque Dios sabe que tu vida no te va a alcanzar. Es decir, Dios sabe que te vas a morir, que hay un decreto de muerte ya sobre ti, que hay un decreto que ya prácticamente ahoga o por completo tu vida. Entonces Dios lo que hace es que te da una promesa para darte a entender que tú no te vas a morir en esa situación, que si bien es cierto que pueda estarte doliendo hasta el alma de esa enfermedad, Dios tiene un propósito completamente para ti, Dios tiene un plan completamente diferente para ti. Entonces, por favor, tenga presente los dos aspectos que le estoy dando acerca de la promesa. Y número tres, la razón por la cual recibes esa promesa es porque Dios tiene un plan completamente diferente para ti. Es porque Dios tiene un plan completamente diferente para ti. Te he dado tres aspectos de por qué se recibe una promesa. Entonces, hay un plan completamente diferente para ti. Dios te dice, yo te voy a dar vida en medio de ese decreto de muerte, porque yo tengo planes para ti, y los planes que tengo contigo son planes que van a cambiar la historia tuya, la historia de tu familia, y van a cambiar la historia de muchas generaciones. Esas son las razones de las promesas de Dios. Dios te ve en la situación. Dios sabe que no puedes salir de esa situación por tus propios medios. Y Dios sabe que hay un plan completamente diferente a la situación que tú estás viviendo. Entonces, de parte de Dios la promesa viene, pero lo que Dios necesita es encontrar corazones que estén completamente convencidos que lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Con corazones completamente convencidos que lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. En el libro de Romanos, en el capítulo 4, el apóstol Pablo básicamente habla de esto que estoy explicando. Dice la palabra de Dios que cuando Abraham creyó, cuando Dios llama a Abraham, que es lo que nos relata Génesis capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham y lo saca del entorno en el que Abraham está viviendo, y por favor note, amado, que si a Dios no le hubiese importado a Abraham, número dos, si Dios no hubiese visto la condición de Abraham, no la conociera. Y número tres, si Dios no tuviera planes con Abraham, créame que a Dios no le hubiera importado dejar a Abraham en Ur de los Caldeos. Es igual para ti. Si Dios no estuviera pendiente de ti, si a Dios no le importara tu condición, si Dios no se fijara en ti, y si Dios no tuviera planes completamente diferentes para ti, a Dios simplemente no le importaría dejarte en la condición en la que estás. La razón por la cual Dios te ha prometido algo que te va a levantar o que te va a bendecir,
que te va a prosperar, que te va a sanar, que te va a entregar las naciones o lo que sea que Dios te haya prometido. Esa razón principal es porque tú le importas a Dios. Si tú no le importaras a Dios, Dios simplemente se despreocupa por ti y te deja morir en esa condición. Si tú no fueras importante para Dios, entonces Dios simplemente pasa de largo, delante de ti pasa de largo y te deja en esa condición. ¿Sabe algo? Es tanto lo que tú le importas a Dios, es tanto lo que tú vales para Dios, es tanto lo que realmente tú representas para Dios mismo, es tanto lo que Dios ha encontrado en ti, tanto valor, y mucho más allá de ello, es tanto lo que Dios confía en que tú eres capaz de que a través de ese cumplimiento de la promesa que Él te va a hacer, Él confía completamente que tú no lo vas a defraudar y que tú vas a llevar a cabo y que tú vas a llevar sobre los hombros el peso de esa responsabilidad que Dios te va a entregar. Si Dios no se hubiera importado por Abraham, Abraham se muere viejo, Abraham se muere sin la oportunidad de tener un hijo, Abraham se muere sin la oportunidad de ver las naciones, Abraham se hubiese muerto con su casa, Sara se hubiese muerto con su casa, Abraham y Sara se hubiesen muerto con sus tres caballos o con sus tres vacas que tenían ahí, se hubieran muerto con lo suficiente que tenían, con lo suficiente que sus fuerzas habían logrado. Pero yo quiero decirte que más allá de lo que tú has logrado, hay algo que Dios quiere lograr a través de ti. Todo lo que tú estás mirando en tu entorno no es lo que Dios prometió para ti. Todo lo que tú puedas tener en tus manos en este momento no es lo que Dios prometió para ti. Si en este momento tú te encuentras enfermo, déjame decirte que eso no es lo que Dios tiene para ti, no es lo que Dios tiene preparado para ti. Para ti no está preparada la tumba todavía, para ti no está preparada la silla de ruedas, para ti no está preparada esa camilla de recuperación, para ti no está preparado un destino de muerte, un destino donde tengas que depender físicamente de otras personas. Si Dios no se interesara de ti, simplemente Dios te deja tirado en esa cama, simplemente Dios te deja cerrado en ese psiquiátrico, te deja con esa deuda, simplemente Dios te deja con esa situación familiar difícil, simplemente a Dios no le importas y pasa de largo. Pero como a Dios le importas tanto, Dios te hace una promesa. Entonces, por favor, reciba en su corazón que si Dios te ha dado una promesa, es porque tú le importas a Dios, es porque Dios se ha fijado en ti y es porque Dios tiene planes completamente diferentes a lo que tú estás viviendo. En otras palabras, amados que me están escuchando, yo tengo una promesa por causa de que hay planes completamente diferentes a lo que yo estoy viviendo. Lo que yo estoy viviendo no es como yo voy a terminar. Lo que yo estoy viviendo no es lo que Dios planeó para mí. Lo que yo estoy viviendo no es lo que Dios diseñó para mí. Detrás de lo que estoy viviendo, detrás de lo que tengo, detrás de lo que Dios me ha permitido lograr, detrás de lo que veo y detrás de lo que mis manos palpan, hay unos planes completamente que Dios tiene para mí. Abraham no se imaginaba que detrás de la situación que él vivía, de su vejez, de la esterilidad de su esposa, de la falta de capacidad que él tuviera, porque Abraham era un hombre que tenía mucha impotencia, era un hombre impotente, no podía lograr nada, ya la edad no le alcanzaba, ya las fuerzas no le alcanzaban. Amado, déjame decirte que Abraham nunca se imaginó que iba a ser el padre de millones de generaciones. Abraham nunca se imaginó que sus hijos iban a gobernar toda la tierra que en ese tiempo existía. Abraham nunca se imaginó que iba a ser el hombre más rico que existió en ese tiempo en la tierra. ¿Por qué? Porque antes de que Abraham reciba la promesa, Abraham entendía simplemente un entorno. Y hoy Dios quiere darte a entender que tú necesitas desentenderte de tu entorno, desentenderte de la forma en la que tú estás viviendo, desentiéndete de la forma en la que estás caminando. Aún si estuvieras enfermo, desentiéndete de eso. Aún si en este momento estuvieras con deudas que en tus fuerzas no vas a poder pagar, aún si en este momento tu matrimonio estuviese pasando una crisis irreparable, una crisis que no se puede resolver, yo quiero decirte que te tienes que desentender de eso. Si Abraham no se desentiende de eso, entonces Abraham se hubiese muerto con eso. Y esto es lo que el Espíritu me da para hablarte a ti. Si tú no te desentiendes definitivamente de tu entorno, si tú no te desentiendes de tu ahora, si tú no te desentiendes de lo que estás en este preciso momento viviendo, en este preciso momento experimentando,
Si tú no te desentiendes de eso, entonces eso es lo que te va a matar. Eso es lo que te va a consumir y eso es todo lo que vas a lograr. Pero déjame decirte que Dios tuvo que quitarle la atención de Abraham, le tuvo que quitar la atención a Abraham de las cosas que le estaban ocurriendo y tuvo que centrar la atención de Abraham y enfocar a Abraham a las cosas que Dios le estaba prometiendo. Otra vez voy a repetir eso. Dios tuvo que quitarle la atención, quitar a Abraham la atención de lo que estaba viviendo y tuvo que enfocarlo hacia las cosas que Dios le estaba prometiendo. Dios quiere en esta misma noche que tú te pongas sobre tus pies, que tú levantes tus manos, que pegues un grito de libertad, que tomes una decisión definitiva y que salgas del entorno en el que tú estás viviendo. Sal de ese pensamiento definitivamente de fracaso que te está matando, que te está consumiendo, de ese pensamiento de derrota que te hace ver que tú no lo vas a lograr, que tú no vas a poder, que no vas a salir de esas circunstancias, que no vas a alcanzar aquellos sueños, que no se van a poder realizar todos esos proyectos que tienes en tu corazón. Dios en esta noche quiere descentrarte. Dios en este momento quiere desenfocarte. Dios en este momento a través de esta palabra quiere decirte: yo quiero que quites la atención de lo que estás viviendo. Yo quiero que quites la atención de donde estás viviendo. Yo quiero que quites la atención de lo que tienes en tus manos. Quita la atención de lo que tienes en tus bolsillos. Quita la atención de lo que tienes en tu banco. Quita la atención de lo que tienes delante de ti y enfócate en lo que yo te he prometido. Porque lo que yo te he prometido, te dice el Señor, trasciende. Lo que yo te he prometido, te dice el Señor, es más alto que tus expectativas. Es más grande que tus pensamientos. Es más profundo que la capacidad mental que tú puedas tener. Cuando Dios le promete a Abraham, Dios le está cambiando a Abraham un entorno por toda una tierra. Dios le está cambiando a Abraham un entorno por toda una tierra. Y Dios quiere cambiarte a ti el entorno por toda una nación. Dios quiere cambiarte a ti la necesidad por una provisión sobreabundante. Pero el primer paso para poder entender qué es lo que Dios me va a dar, y el primer paso para entender qué es lo que Dios me quiere entregar, y el primer paso para entender qué es lo que Dios realmente va a hacer conmigo, es que me tengo definitivamente que desentender de lo que estoy viviendo. Hasta que yo no aprenda a desentenderme de lo que pasa en mi vida, hasta que yo no aprenda a desentenderme de esta necesidad, hasta que yo no aprenda a desentenderme de esta enfermedad, hasta que yo no aprenda a desentenderme de este problema que pueda tener, hasta que yo no pueda desentenderme de la deuda, hasta que yo no pueda desentenderme del conflicto, de la impotencia, hasta que yo no pueda desentenderme de mis limitaciones, entonces nunca se me va a revelar lo que Dios quiere para mí. Nunca se me va a revelar lo que Dios tiene planeado para mí. Hay una razón por la cual muchas personas se les está acabando la vida. Hay una razón por la cual a muchas personas la vida se les está yendo. Las promesas están tomando distancia y es por causa de que no se quieren desatender. Es por causa de que no quieren soltar. Es por causa de que definitivamente se acostumbraron a vivir en su entorno. Se acostumbraron a vivir en la deuda. Se acostumbraron a vivir en el fracaso. Se acostumbraron a vivir en la soledad. Se acostumbraron a vivir en la necesidad, en la escasez. Se acostumbraron a la medicina. Se acostumbraron al diario vivir, se acostumbraron a un diario, se acostumbraron a la crisis, se acostumbraron al fracaso, se acostumbraron a ver que las cosas no progresan, que las cosas no avanzan, se acostumbraron a ver que no hay un cambio en sus hijos, que no hay un cambio en su familia, se resignaron a ver que las cosas en vez de mejorar empeoran. Y ese es el enemigo de una promesa, ese es el enemigo de un mañana, ese es el enemigo de una promesa de Dios, ese es el enemigo del futuro que Dios tiene preparado para nosotros. Dios necesitaba desentender a Abraham, pero necesitaba enfocarlo en aquello que Dios le estaba prometiendo. Ahora quiero decirte de parte del Espíritu de Dios, que todo lo que tú estás viviendo, que todo lo que tú estás viendo, que todo por lo que tú estás atravesando, yo no sé específicamente a qué persona le estoy hablando, porque de repente hay muchas personas que me están mirando, y de repente hay muchas personas que me están diciendo amén, y de repente hay muchas personas que están escuchando esta palabra, pero no todo el que escucha, no todo el que dice amén, y no todo el que me está mirando va a recibir esta promesa, sino aquellos que se van a desentender definitivamente, aquellos que van a morir a la queja, aquellos que van a morir a la derrota, aquellos que van a morir al desánimo, aquellos que van a morir a la murmuración,
aquellos que ya se van a cansar de estar en contra de lo que Dios quiere hacer, aquellos que están dispuestos a ponerse de pie, a levantarse y a emprender sin saber para dónde van, sin saber cómo va a terminar en lo que emprendan, simplemente tomados de una promesa, de que Dios lo prometió, de que Dios es fiel, de que Dios será el que lo cumpla, de que será en el perfecto tiempo de Él, de que Él no te dejará en vergüenza, de que Él no te dejará en esa condición. Solamente aquellos que tienen ese corazón, solamente aquellos que tienen ese espíritu para caminar detrás de una promesa, sin importar las circunstancias, solamente aquellos que están determinados a no volver atrás, determinados a no repetir sus fracasos, determinados a no pecar, determinados a no volver hacia atrás, a no desanimarse, a no estar cavilando en dos pensamientos, solamente son aquellos que van a llegar a ver las promesas de Dios en cumplimiento. Gente con el espíritu de Abraham y de Sara, gente con el espíritu de Abraham y de Sara, gente que no importa la edad, gente que no importa que el año se va a acabar, gente que no importa que la vida se le acabó, gente que no importa la esterilidad en la que está su economía, la esterilidad en la que está su hogar, la esterilidad en la que están sus sueños, no le importa esa condición, no están presentes a esa condición, no viven para esa condición, no son conscientes de esa condición, sino que viven y son conscientes para lo que Dios prometió. La gente con el espíritu de Abraham y la gente con el espíritu de Sara son gente que ven cumplimiento en las promesas de Dios. Son gente que caminan con los ojos cerrados porque están convencidos que detrás de estas circunstancias hay algo sobrenatural, que detrás de esta necesidad hay un milagro financiero muy grande, que detrás de esta enfermedad esperan años de vida, que detrás de esta crisis hay tiempo de sobreabundancia. Esa es la gente que Dios está llamando en estos tiempos para poder dar cumplimiento a sus promesas. Dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 4, Pablo hablando acerca de Abraham. El verso 4 del capítulo 4 dice: ahora bien, si alguno trabaja, el pago no se le da como un regalo, sino como algo merecido. Voy a volver a leer esa parte. Ahora bien, si alguno trabaja, el pago no se le da como un regalo, sino como algo merecido. Pablo está hablando acerca de la fe de Abraham. Y Pablo está dándonos a entender que la razón por la cual Abraham decide salir del entorno, y quiero que no olvide esa palabra, del entorno, la única razón por la cual salió Abraham del entorno fue por causa de que creyó lo que Dios le había dicho. Abraham salió del entorno por causa de que creyó, sin ver nada, sin poder tener delante de sí lo que Dios le estaba hablando, aún sin entender lo que Dios le decía, y aún según Hebreos 11, sin saber hacia dónde iba, Abraham se determinó a creer que si Dios había hablado era porque Dios se había fijado en él, porque a Dios le importaba a él, y porque detrás de este entorno Dios tenía algo muy grande y algo completamente diferente preparado para Abraham. Abraham creyó. Y dice la Biblia que cuando Abraham sale porque cree. El favor que Dios le entregó a Abraham, que es el mismo favor que Dios le va a entregar a aquellas personas que están en el espíritu de esta palabra, depende 100% de que tú emprendas sin ver algo. Depende 100% de que tú emprendas sin murmurar. Depende 100% de que tú emprendas sin quejarte. Depende 100% de que tú emprendas sin desanimarte. Que simplemente si tú decides decir: yo voy a salir de este entorno, yo voy a comprometerme a creer, a partir del momento en que tú sales del entorno y te determinas a creer, no hay vuelta atrás. No hay un pensamiento para decir Dios se equivocó. No hay un pensamiento para decir Dios se está completamente equivocado, Dios no lo va a hacer, Dios no lo va a cumplir. Porque esos son los pensamientos que ahogan las promesas de Dios. Esos son los pensamientos que marcan una distancia entre la promesa y lo que Dios ha dado para tu vida. La Biblia dice que cuando Dios promete algo, es una palabra que sale de la boca de Dios, dice Isaías. Y dice que la promesa de Dios es como una semilla, como la lluvia, que cae sobre la tierra y que cuando cae sobre la tierra hace que la semilla germine. La Biblia enseña que cuando la lluvia cae sobre la tierra, inmediatamente la semilla germina. Tan pronto el agua de la lluvia toca la tierra, tan pronto el agua de la lluvia toca la semilla de la tierra, inmediatamente con el contacto del agua la semilla germina.
También dice la palabra en Isaías que de esa misma manera en que la lluvia cae en la tierra y con su impacto germina la semilla, de la misma manera la palabra que sale de la boca de Dios tiene un cumplimiento efectivo, tiene un cumplimiento inmediato, y esa palabra que Él soltó sobre alguien no va a volver vacía a Dios. Nunca una promesa vuelve vacía a Dios. Sin embargo, vemos que muchas personas reciben la promesa, pero pasan los días y las cosas empeoran. Pasan los días y la promesa no se cumple. Pasan los días y se desaniman. Pasan los años y se envejecen sin ver la realidad de la promesa. Pasan los años y no salen de sus crisis. La razón es porque le dieron distancia a la promesa. La razón es porque le dieron distancia a la promesa. La distancia de la promesa, o el por qué una promesa toma tanta distancia, o el por qué una promesa toma tanta ventaja, es porque la gente que dice que cree no camina en la fe. Es porque la gente que dice que cree no camina verdaderamente en lo que Dios habló. Cuando una persona camina verdaderamente en lo que Dios habló, hay un milagro inmediato. La Biblia registra en el libro de Jueces un hombre llamado Gedeón. Gedeón se hizo de un gran ejército, de un ejército muy grande, de un ejército numeroso. Dios le había dicho a Gedeón que le entregaba en la mano de Gedeón la tierra y que entregaba la victoria contra los madianitas. Ahora bien, cuando Gedeón viene con el ejército, el Señor se le aparece a Gedeón y le dice: Gedeón, son muchos hombres los que tú tienes ahí. Son muchos hombres los que están contigo. Gedeón, si tú llegas a ganar esa guerra, la gloria no me la van a dar a mí, sino la van a dar al ejército que tienes. Así que Gedeón, dile a todos esos hombres que quienes tienen miedo, que quienes no quieren ir a la guerra, que quienes quieren devolverse para su casa, y deja que se vayan. Dice la Biblia que cuando Gedeón confrontó al ejército, la mitad de ese ejército se le fue y Gedeón quedó simplemente con el 50%. Sin embargo, Dios le dice a Gedeón: Gedeón, sin embargo, sigo viendo mucha gente que te rodea. Y si esta batalla la ganas, la gloria no va a ser para mí, sino para tu ejército. Dios le dice a Gedeón: vayan al arroyo, beban agua, y aquellos hombres que tomen agua de esta manera, con ellos son con los que tienes que despedir, y los que tomen agua de esta otra manera, con ellos vas a ganar la guerra. Gedeón desciende, va al arroyo y beben todos los soldados agua. Y los que bebieron agua, como Dios había dicho que debían beber, esos fueron los que se quedaron con Gedeón. Se quedaron casi 300 hombres con Gedeón. No se quedó un ejército numeroso. Casi 300 hombres que tenían que enfrentar miles de hombres madianitas. Y dice la palabra de Dios que Dios le habló a Gedeón y le dijo a Gedeón: con ese pequeño grupo yo te voy a dar la victoria, y con ese pequeño grupo yo te voy a entregar la tierra. Dios le estaba entregando una promesa muy grande a Gedeón. Ahora, si tú miras ese relato bíblico, ese relato no tomó años, ese relato no tomó meses, ese relato no tomó días. Esa fue una victoria inmediata y esa fue una conquista inmediata. ¿Por qué razón? Porque desde el momento en que Gedeón entendió que Dios le estaba dando una promesa y que esa promesa era verdadera, y que aunque Gedeón tenía muy poquitos hombres y era imposible humanamente ganar con muy poquitos, Gedeón simplemente le bastó creer que Dios lo había hablado, convencerse de que Dios lo había hablado. Gedeón se desentendió de su entorno y Gedeón comenzó a ver el futuro. Gedeón comenzó a verse gobernando la tierra. Gedeón comenzó a ver cómo los madianitas eran derrotados, cómo los madianitas eran sometidos. Y esa fe lo llevó a tener esa victoria. Esa es la razón por la cual una promesa tiene cumplimiento inmediato. Sin embargo, hay personas que han recibido grandes promesas, pero las promesas le tomaron mucha ventaja. Las promesas tomaron una ventaja de 2 años, han tomado ventaja de 20 años. Hay promesas que le tomaron ventaja de 15 años a las personas, promesas que les tomaron ventaja 12 años, promesas que le tomó ventaja todo este año 2021 y ya les dejó un año adelante está la promesa de ellos. ¿Por causa de qué? Por causa de que dijeron amén.
por causa de que dijeron yo creo, pero cuando se levantaron y vinieron las circunstancias malas y las circunstancias negativas, su amén simplemente fue emocional y ellos no tuvieron la habilidad de seguir caminando dentro de esa tormenta, de seguir caminando dentro de ese fuego, de seguir caminando dentro de esa lluvia, de seguir caminando dentro de esos problemas, sino que se desenfocaron del mañana, se desenfocaron del mañana, se conectaron con su derrota, se conectaron con su problema y la promesa les ha tomado mucha ventaja. La promesa, cuando toma ventaja, la promesa tarda en demorarse. Las promesas de Dios no tienen tardanza. Las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Significa que las promesas de Dios son inmediatas. Pero cuando una promesa pasan los años, pasan los días y no se cumple, es porque la promesa te tomó una ventaja. Y entre más la promesa te tome ventaja, los años se te irán acabando a ti. Entre más una promesa siga tomando ventaja, la vida se te comenzará a ir. ¿Sabes cuántos años le tomó a Abraham la ventaja? ¿Cuántos años de ventaja le tomó la promesa a Abraham? 25 años. 25 años que se le acabaron a Abraham. 25 años que se le acabaron a la mujer de Abraham. ¿Por qué? Porque dejó que la promesa tomara 25 años. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos debían tomar la tierra de Canaán en 11 días o por tarde en 40 días si daban una vuelta más larga. Pero esa promesa se les alargó 40 años. Por un día se les alargó un año. Y es decir, lo que debían tomar en 40 días, lo tomaron en 40 años. Y ese es el problema con las promesas de Dios cuando no son recepcionadas completamente en el corazón de ese hombre o de esa mujer que están recibiendo la palabra. ¿Habrá alguien con vida allí que me diga amén? Estoy comprendiendo esta palabra. Ahora pues, si alguno trabaja, el pago no se le da como regalo, sino como algo merecido. Pablo nos está diciendo que lo que Abraham recibió, y esta parte es importante, por favor. Pablo dice que lo que Abraham recibió, la riqueza que recibió Abraham, la prosperidad que recibió Abraham, los años de vida y de juventud que recibió Abraham, las generaciones que llenaron la tierra que recibió Abraham y toda la tierra de Canaán que recibió Abraham, Pablo está diciendo que Abraham la recibió no porque trabajó para ello, estoy muy fuerte, no porque trabajó para ello, no porque trabajó por ello, no porque se esforzó por ello, no porque invirtió para ello, reciban esto en su corazón, sino que Pablo dice que si Abraham hubiese recibido la promesa por su trabajo, por su sacrificio, por su esfuerzo, no hubiese sido entonces una promesa, sino dice Pablo que hubiese sido el premio o la recompensa del trabajo de Abraham. Sin embargo, lo que Dios le dio a Abraham no fue un premio ni una recompensa. Dios le entregó a Abraham una promesa que es completamente diferente. Un premio, dice Pablo, o una recompensa, dice Pablo, es algo que yo recibo porque me esfuerzo, porque invierto o porque trabajo para ello. Pero Pablo está dejando en claro que lo que Dios le entregó a Abraham, los 5 factores que mencioné que recibió Abraham, Dios se los entregó no como un premio, no como un pago, no como una recompensa a lo que él hizo, sino que lo que él recibió fue por causa, dice Pablo, de que él creyó. El simplemente hecho de que Abraham creyese lo hizo merecedor de toda la prosperidad que Dios le dio. Si Abraham hubiese trabajado para eso, entonces lo que Dios le da a Abraham se hubiese contado como un premio o se hubiese contado como el logro de Abraham. Pero déjame decirte que Dios es un Dios que no recompensa lo que tú haces. Dios es un Dios que no por tus esfuerzos, que no por tu trabajo, que no por tus habilidades, o esto es poderoso, que no por la capacidad que tú tengas, sino que Dios es un Dios que te entrega y que te va a entregar por el simplemente de que tú le creas, por el solo hecho de que tú simplemente te determines en tu corazón a decir, yo no lo he visto, yo no lo conozco, yo simplemente sé que Él habló, yo simplemente sé que Él me está prometiendo algo y esto es suficiente para Dios.
y esto será suficiente para mí, esto será suficiente para mí. Yo no he visto a Dios, yo no veo en mis manos lo que sueño, yo no veo en mi entorno lo que sueño. Yo simplemente oí una palabra, yo simplemente leí una palabra de Dios, que vino de Dios, que me ha dicho que mi mañana es diferente, que mi bendición será diferente, que el tiempo de mi familia será diferente, que la bendición para mis hijos será muy grande, que el final de mis hijos y de mi esposa será muy grande, que el final de toda mi familia será muy grande. Yo solamente necesito entender que Él hizo una promesa y solo me necesita bastar caminar detrás de esa promesa, sin importar el grado del fuego por el que tenga que pasar, sin importar el grado de la tormenta por la que tenga que entrar, sin importar el valle de muerte por el que tenga que caminar, sin importar la crisis económica que tenga que enfrentar, la crisis de enfermedad que venga sobre mi vida, sin importar los miles de enemigos que se levanten contra mi vida. Yo solamente me voy a determinar a caminar en lo que oí, a caminar en lo que estoy creyendo, a darle certificación a Dios de que lo que Él prometió es verdad y lo va a cumplir. No sé cómo lo va a cumplir, no sé cuándo lo va a cumplir, no sé de qué manera lo va a hacer, no sé a quién tenga que usar. Todo lo que yo tengo que entender es que no va a ser por mi esfuerzo, no va a ser por mi sacrificio, no va a ser porque yo tengo la habilidad, no va a ser por mis estudios, simplemente porque yo voy a creer, simplemente porque yo voy a caminar, simplemente porque yo me voy a determinar, venga lo que venga. Pase lo que pase, se levante lo que se levante, se cierren cuantas puertas se quieran cerrar, se me cierren las puertas que se me quieran cerrar, yo voy a seguir hacia adelante. Vengan las tormentas que vayan a venir, yo voy a seguir hacia adelante. Vengan las tinieblas que quieran venir, yo voy a seguir hacia adelante, porque he oído una promesa, porque Dios se ha atrevido a confiar en mí y me ha dado una promesa. Y a Dios todo lo que le bastará después de darte una promesa es simplemente ver que tú crees, que tú confías ciegamente en Él, que tú no necesitas tener algo ya, que tú no necesitas la inmediatez para poder creer en Él, que tú no necesitas el milagro para creer en Él, que aun si no hubiese un milagro, que aun si no sucediera nada, que aun si este año se te fuera sin recibir nada, a Dios todo lo que le bastará para bendecirte es saber que pese a todo ello, tú caminaste en esa palabra, tú caminaste en esa confianza, tú te determinaste a creerle a Él, tú te determinaste a confiar plenamente en Él. La Biblia dice que Sadrach y Abednego y Mesac, los tres amigos de Daniel, fueron lanzados al horno de fuego. Pero hay una parte en la escritura que nos llama la atención con mi esposa. Dice la Biblia que antes de que los fueran a meter al horno de fuego, los ataron. Y dice la Biblia que subieron el horno 4 veces más a temperatura. Era tanta la llama que alcanzó a los soldados que estaban a punto de lanzar a estos 3 hombres de Dios a ese lugar. Ahora, la Biblia dice que antes de que los metieran al horno, el rey Nabucodonosor les dio una nueva oportunidad para no meterlos allí. Les dijo: si ustedes se postran ante mi estatua, yo los voy a librar de la muerte. La respuesta que estos 3 hombres dieron es de admirar. La respuesta que estos 3 hombres dieron cambió las circunstancias dentro del horno. Ellos dijeron: nosotros tenemos un Dios. Nosotros confiamos en un Dios. Nosotros amamos a un solo Dios. Y sabemos que ese Dios nos va a librar de ese horno de fuego. Pero quiero que sepas, rey Nabucodonosor, que si aún tú nos metieras a ese horno y Dios decidiera no librarnos de ese horno, y Dios decidiera que nosotros muramos dentro de ese horno, aún estando muriendo dentro de ese horno, no vamos a dejar de confiar que Él es nuestro Dios. Aún si Dios no nos libra del horno, seguiremos confiando en Dios. Esto es lo que Dios está buscando. Hombres y mujeres con un corazón que aunque Dios no los libre, van a confiar en Él. Que aunque Dios no los bendiga, van a confiar en Él. Que aunque las puertas se cierren, van a confiar en Él. Que aunque el hogar se destruya, van a confiar en Él hasta el final. Que aunque las tormentas vengan, van a confiar en Él. Y eso fue lo que pasó con Abraham. Abraham creyó, y por el simplemente hecho de creer y caminar en medio de su vejez y caminar en medio de su esterilidad, y cuando caminaba y los años pasaban y el niño no venía y la promesa no venía y las circunstancias se levantaban y los enemigos lo robaban y las circunstancias se ponían en contra de Abraham,
Y los años pasaban en un desierto. Y los años pasaban debajo de una tienda. Y Abraham durante 25 años no tuvo estabilidad. Yendo de aquí, intentando levantar empresa, intentando levantar negocio aquí, intentando levantar una familia aquí, intentando levantar otra familia allí, intentando un negocio y se le caía, emprendiendo por un lado y las cosas no se le daban. Un día terminó en Egipto, un día terminó atrapado en Egipto, un día terminó derribado en su propia identidad, derribado en su propio carácter, pese a que él mismo se devolvió un día. No dejó de confiar que Dios le iba a dar un hijo. No dejó de confiar que Dios le había dado una promesa, que el que le había hablado era fiel para cumplir esa promesa. Y vamos a ir más adelante para ir cerrando. Vamos a ir a los versos de adelante. Verso 18 de Romanos 4 dice: cuando ya no había esperanza, y miren esto tan tremendo, cuando ya no había esperanza, cuando ya no había esperanza, reciban esa palabra. La razón por la cual no has visto un milagro es porque todavía tienes esperanza. El día en que el milagro se vaya a desatar sobre tu vida es porque ya no hay esperanza. Ya no habrá de dónde agarrarte, ya no habrá de dónde sostenerte, ya no habrá un brazo que te ayude, ya no habrá una persona que te extienda la mano, no habrá un familiar, no habrá un amigo, no habrá un banco, no habrá nada, no habrá nadie al que tú te puedas valer por una ayuda. Cuando ya no haya esperanza, y dice la Biblia en el verso 18, que cuando ya no había esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza. Cuando ya no había esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza. ¿Cómo se tiene esperanza cuando ya no hay esperanza? ¿Cómo se cree cuando has intentado tanto y las cosas no se te dan? ¿Cómo volver a intentar? ¿Cómo volver a dar un paso cuando ya no hay esperanza? Pues déjame decirte que cuando no había esperanza fue cuando Abraham creyó. Cuando Abraham pensaba que ya iba a morir, creyó. Cuando Abraham pensó que su vida se acabó, ahí tuvo esperanza. Cuando Abraham creyó que ya no había más nada que hacer, ahí volvió a tener esperanza. Y hoy Dios quiere decirte, cuando tú sientas que ya no tienes una salida, cuando tú sientas, amado hijo, amada hija, que ya no puedes hacer nada más, has dado todas tus fuerzas, te dice el Señor. Has dado todas tus fuerzas, te dice el Señor. Hay gente ahí, dice el Señor, que ha agotado todos sus recursos. Ha agotado todos sus recursos económicos. Ha agotado todos sus recursos físicos. Hay gente ahí que ya ni congregarse siente hacerlo. Hay gente ahí que ya ha perdido el sentir de adorar, el sentir de buscar a Dios, porque han sido tan fuertes los ataques, porque ha sido intento tras intento, desierto tras desierto, tienda tras tienda, inversión tras inversión. Has confiado en uno, has confiado en el otro. Las puertas se te han cerrado, te has hundido y te has hundido, pero dice el Señor que Abraham fue bendecido. Oh, que Abraham fue bendecido, que Abraham fue bendecido porque creyó cuando ya no había esperanza. Porque se arriesgó a colocarse una vez más de pie y decir, voy a volver a creer en ti, Dios mío. Porque se arriesgó a decir, yo sé que mi vida se me ha ido. Yo sé que me he envejecido. Yo sé que mi destino se ha detenido. Y Abraham dice que se levantó y volvió a creer. Hubo un espíritu de aliento en Abraham que le volvió a dar a entender que Dios le había prometido. Y que lo que Dios le había prometido no iba a dejar sin cumplírselo. Y noten, amados, que Abraham recibió porque creyó, no porque trabajó en ello. Reciban esta palabra. La bendición que Dios te va a dar, la vida que Dios te va a dar, los años de vida que te va a dar, la restauración a esa familia, el levantamiento a tus hijos, el levantamiento de tu ministerio, las naciones que te va a entregar, los proyectos musicales, los proyectos de libros, los proyectos empresariales, esos sueños de vida, esos proyectos de vida, esos sueños que un día escribiste y que un día se escribieron en tu corazón, pero que hoy se han deshecho. Yo quiero decirte de parte del Espíritu, y es muy fuerte esta palabra profética, que todo lo que vas a recibir en tus manos
no será por tu esfuerzo, no va a ser por cuánto trabajes para eso, no va a ser por cuánto te esfuerces, no va a ser por cuánto tengas la habilidad para lograrlo, no va a ser por cuántas inversiones haga, no es por cuánta inversión. Reciban esta palabra los que están invirtiendo, no es cuánto vas a invertir, no es cantidad lo que te va a bendecir, no es cantidad lo que te va a bendecir, no es entre más inviertas, no es entre más camines hacia allá, es simplemente porque creas. Es simplemente porque te atrevas a decir: yo creo, aunque todo está cerrado, aunque no hay una salida, aunque mis manos están completamente atadas, aunque mis ojos están completamente vendados y mis pies están paralizados, yo creo que tú me hablaste, yo creo que tú lo vas a hacer, yo creo. Escuchen esta palabra: Abraham creyó, y aunque Abraham no sabía para dónde iba, Abraham simplemente se determinó a caminar. Y Dios está buscando que tú en esta noche le digas: yo no sé para dónde ir, yo ya no sé qué más hacer, yo ya no sé. De hecho, hay personas que están diciendo, que hoy dijeron: yo ya no sé qué más hacer, ya hemos intentado esto y lo otro, no sé para dónde coger, no sabemos hacia dónde ir, yo no sé hacia dónde más ir. Déjame decirte que en medio de que te pares a caminar sin saber para dónde vas, es porque Dios va a hacer algo sobrenatural en tu vida. Cuando no había esperanza, Abraham creyó, verso 18, y tuvo esperanza. Dice, y así vino a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que Dios le había prometido. Wow. La promesa se cumplió cuando ya no había esperanza. Si tú dices: yo no sé para dónde ir más, no importa, párese y vuelva a ir una vez más. ¿Pero a dónde, apóstol? No sé, párese y camine. ¿Qué negocio hago, apóstol? Si he intentado mucho, si he fracasado. No sé, párese y haga otro. ¿Pero cuál negocio? Yo no sé, párese y crea. Que apóstol, ¿pero qué más invierto? Si ya, párese y haga algo. No se quede estático aunque no sepas para dónde ir. Amado, confíe. Abraham no sabía para dónde ir. Amado, confíe. Abraham no tenía esperanza. Amado, confíe. Abraham era más viejo que tú y que yo. Amado, confíe. Las circunstancias del desierto que vivió Abraham son diferentes a las que estamos viviendo. Amado, confíe en lo que le estoy diciendo. Abraham no tuvo estabilidad. Y tal vez no tienes estabilidad. No hay estabilidad económica. No hay estabilidad matrimonial. No hay estabilidad ministerial. Amado, camine. Camine, créale a Dios. Camine, créale a Dios. Saque esperanza de donde no hay esperanza. Pero ¿cómo, apóstol, saco esperanza? Vuelva a oír lo que Dios le prometió. Vaya a los apuntes que usted tiene en su libreta. Lea lo que un profeta le habló. Vaya y esculque lo que Dios le conversó. Siéntese, apague la luz y saque del corazón lo que Dios te prometió en el Congreso Explosión Profética, lo que Dios te prometió en Mujer Protege tu Nombre, lo que Dios te prometió allí en Amor Error, lo que Dios te prometió allí en esos congresos que has estado, lo que Dios te prometió en un tiempo de oración, lo que un día en tiempo de necesidad la palabra te habló. Vuelva a sacar esa memoria, vuelva a creer que lo que Dios le ha prometido, dice la Biblia, y Dios le cumplió, porque Abraham había confiado en aquella promesa. Verso 19 de Romanos 4. La fe de Abraham no se debilitó. La fe de Abraham no se debilitó. Y aunque ya tenía casi 100 años de edad y se daba cuenta de que tanto él como Sara ya estaban casi muertos y que eran demasiado viejos para tener hijos, verso 20, no dudó ni desconfió, aleluya, de la promesa de Dios, sino que tuvo una fe más fuerte y alabó a Dios. Sino que tuvo una fe más fuerte y alabó a Dios. Sino que tuvo una fe más fuerte y alabó a Dios. Plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. La fe de Abraham no se debilitó. Y la fe de Abraham se hizo más fuerte. Pero ¿cuándo se hizo más fuerte la fe de Abraham? Cuando él se dio cuenta que estaba viejo. Cuando él miró su realidad y su entorno y dijo: wow, ya estoy muy viejo, ya no lo voy a lograr. Mi esposa no lo va a lograr. Mi esposa no me puede dar un hijo a mí.
Mi vida se está acabando, tenemos casi 100 años. Amor, nos vamos a morir. Ya no hay nada más que hacer. Ya no podemos hacer nada más. Dice la Biblia que cuando Abraham vio eso, eso no lo desanimó. Aleluya, reciba eso. Eso no lo desanimó, sino que ese fue un motivo para decir, voy a creer que aunque tengo esa edad, que aunque tengo lo que estoy viviendo, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. ¿Cuál es el problema de la distancia de una promesa? La distancia de una promesa es que cuando tú te ves en tu condición actual, dudas, te sientas a llorar, te tiras a la derrota, te metes dentro de las arenas del desierto a tragar esa arena sucia, esa arena seca. El problema es que cuando tú te miras la edad, cuando tú miras tu vida, cuando tú miras tu economía, cuando tú miras que no hay resultados, que le has esforzado, que te has esforzado, te desanimas. Oh, Abraham no se desanimó. Abraham no se desanimó. Su fe no se debilitó. Y déjame recordarte que Abraham sí tenía motivos. Él tenía motivos para desanimarse. Él tenía motivos para debilitarse. Él tenía motivos para devolverse a su casita en Ur de los Caldeos. Él tenía motivos para decir, yo no quiero más a Dios. Él tenía motivos para emprender y hacer negocios en Egipto. Pero él no se debilitó. Su crisis no lo debilitó. Su crisis no lo desanimó. Su crisis no lo tiró a la derrota, como a muchos de ustedes, sino que su realidad presente lo llevó a volverse un hombre más fuerte. Su realidad presente lo llevó a tener una fe mucho más fuerte. Su crisis lo llevó a que su fe se fortaleciera. Su crisis y su necesidad lo llevó a ser un hombre más esforzado y más valiente. Y cuando emprendió con esa fe, y cuando emprendió en medio de esa esperanza, la Biblia dice que Jehová le habló. Génesis capítulo 18, en las encinas de Mamre, y le prometió a su hijo, y le dijo, Abraham, ten por ciento que te queda un año. Reciban esa palabra. Abraham, ten por ciento que te queda solamente un año. Mantente un año con esa fe. Mantente firme con esa fe. Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra. No va a ser fácil para ti saber que tu sobrino está allí. Viene una crisis familiar muy fuerte, Abraham, porque la estabilidad de tu familia la voy a cambiar, porque voy a sacar a Lot de ese lugar y él va a tener que vivir en cuevas y él va a tener que vivir en soledad. Voy a sacudir a tu familia, Abraham. Voy a sacudir a tu familia, Abraham. Y yo sé que eso te va a doler, porque tú amas a tu familia, Abraham, porque amas a Lot, pero voy a destruir la tierra de Lot y voy a sacudir a tu familia, Abraham. Pero en un año, Abraham, mantente fiel, aunque veas a tu familia sacudida, aunque los recursos, esto el Señor se lo está hablando a alguien, aunque veas que económicamente tu familia es sacudida, aunque veas que la estabilidad de tu familia es quemada, como fue quemada Sodoma y Gomorra, mantente de pie, mantente aunque te duela, aunque eso te duela, mantente de pie, porque de hoy en un año, le dijo Dios a Abraham, de cierto te digo, Abraham, que de ahora en un año, para esta época, Abraham, abrazarás tu promesa. Y eso es lo que el Señor te está diciendo en esta hora. Mantente porque estás a un día. Mantente porque estás a una hora. Mantente porque estás a un mes. Mantente porque estás a un año. Mantente porque estás a poco. Hay muchos ahí que están a poco de una promesa, a poco de traer la distancia de su promesa. Hay poco, pero el Señor dice, ten por ciento, Abraham, que te bendeciré. Mantén tu fe, mantén tu esperanza, aunque no veas nada. Oh iglesia, casa de gobierno, amigos que nos están viendo, oh donde quiera que esté llegando esta palabra, no importa si la tierra es sacudida, no importa si la bolsa de valores pierde su peso y cae, no importa si los médicos encuentran cuántos cánceres quieran encontrar, cuántos problemas en tus huesos quieran encontrar, no importa. Si todos los recursos financieros de los que tú dependes se fuman, se van como la neblina. No importa si tu matrimonio entra en una firma de divorcio. No importa si tus hijos no quieren saber nada de Dios. No quieren saber nada de ti. El Señor quiere que en esta noche tú y yo nos mantengamos firmes en la fe. Tengamos una fe más violenta, más grande.
Saquemos esperanza de donde no hay esperanza por causa de la promesa que Él nos dio. Y entonces Dios se aparecerá en las encinas de Mamre. Mamre significa el descanso, el lugar del descanso. Dios llevó a Abraham a descansar. Las encinas de Mamre son bellas. Es un ambiente espiritual lindo. Es un ambiente físico hermoso donde Abraham entró. Y en ese lugar Abraham se sentó. Y dice que estaba sentado en la tienda de su casa, sentado. Ya no tenía fuerza para caminar. Ya había caminado mucho. Ya había intentado mucho. Perdónenme con todo respeto. Ya se había equivocado hasta con Agar. Y ya había intentado 1000 veces tener su intimidad sexual con su mujer. Y nada le funcionó. Pero cuando llegó a las encinas de Mamre, el lugar del descanso, dice que se sentó. Porque ya no tenía fuerza, ya no tenía aliento, ya no tenía sueños. Y dice que estaba sentado en la tienda y vio 3 ángeles, 3 varones que venían delante de él. 2 que iban a destruir Sodoma y Gomorra, que iban a sacudir la familia. Pero uno que era el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y ese se le acercó y entró a la casa de Abraham. Y Abraham, en medio de su debilidad, le entregó comida. Dice que le dio la ofrenda más grande. Mire lo que se hace en una crisis, hermano. Entienda eso. En medio de esa crisis, Abraham le dio ofrenda. En medio de ese cansancio, Abraham tomó la ofrenda y se la entregó al Señor. Dice que quemó 20 animales y que sacrificó 20 corderos y que sacrificó lo uno y lo otro. Y le dio ofrenda y dice que lo adoró. En medio de la crisis, Abraham adoró. Pero en medio de la crisis, Abraham tomó una ofrenda de promesa y la puso en las manos del Señor. Y dice la Biblia que el Señor le habló. Y fue cuando le dijo: de hoy en un año nacerá tu Isaac. Aleluya. Pero se lo dijo cuando Abraham ya estaba en descanso. Se lo dijo cuando Abraham entendió que tiene que estarse quieto. Amado, Dios te está diciendo: ya para de ir de un lado para otro como una cabra. Descansa en el Señor. Descansa en el Señor. Descansa en que Él lo hará. Descansa en que Él enviará cuervos a tu casa. Descansa en que Él traerá la provisión. Descansa en que Él ya sabe cómo es el futuro de tus hijos. Él conoce el mañana de tu matrimonio. Él conoce el mañana de tu empresa. Deja de estar allí y acá. Llega a las encinas de Mamre. Dice la Biblia que Abraham compró las encinas de Mamre. Necesitas comprar un terreno para descansar. Necesitas comprar un ambiente espiritual para descansar. Necesitas adquirir un lugar donde puedas descansar. Un lugar donde puedas sentarte y contemplar cómo Jesús va a venir delante de ti. A recordarte que lo que te prometió hace 25 años Abraham, ahora está por manifestarse en tu vida. Oh, aleluya, el Señor es fiel. Oh Padre, tú eres grande y bueno. Yo desato esta palabra sobre todos aquellos que están allí. Todos aquellos que están allí en sus tiendas. Oh, espíritu de derrota. En el nombre de Jesús, yo te ordeno que salgas de ahí. Espíritu de derrota, suelta la mente, los pensamientos. Espíritu de derrota, voy contra el espíritu de derrota en la mente. Póngase la mano en la mente. Todo espíritu de derrota te suelta. Todo espíritu de derrota te suelta. Todo espíritu de fracaso te suelta ahora mismo. Ahora mismo, inmediatamente, es una orden. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, no hay nada que se pueda resistir a este nombre. Y en el nombre de Jesús, ese espíritu de derrota en tu mente, en tus pensamientos, en tus sueños. Ahora mismo ese ambiente espiritual del olvido. En el nombre de Jesús, yo saco tus pensamientos del cautiverio del olvido. Yo saco tus pensamientos del cautiverio de los chacales. Yo saco tus pensamientos del cautiverio del lodo cenagoso, donde sientes que te hundes, donde sientes que estás ahogado. En el nombre de Jesús ato al espíritu que manipuló tu mente, que robó tu mente, que secuestró tu pensamiento para creer, para entender que Dios es más poderoso que el que está en el mundo, que lo que Dios te prometió es más grande que las circunstancias que estás viviendo. Yo ato ese pensamiento de derrota, yo ato ese pensamiento de incredulidad. Ese demonio que está alojado en tu mente, que te impide creer, que te impide ver un mañana, que te impide ver algo aún cuando no lo ves. En el nombre de Jesús te suelta el espíritu de falta de progreso. Te suelta ese demonio que atrapó tus contratos, que atrapó
tus economías, que atrapó tu empresa, de ese espíritu que está parado en la puerta de tu empresa, en la puerta de tus sueños y que te está haciendo retroceder como un cobarde, como un derrotado. Más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo. Y declaramos en el nombre de Jesús, por la palabra, que el espíritu de fe viene y toma tu mente, que el espíritu de fe viene por la palabra que oíste y entra a tus oídos. Declaro que tus oídos se revientan esas telas de araña, se revienta ese lodo de tus oídos, esa iniquidad que entró a tus oídos de derrota, toda iniquidad de derrota en tus oídos, toda iniquidad de fracaso, de muerte, de pérdida que entró a tus oídos, esa iniquidad se rompe por la palabra. Ahora mismo veo al Espíritu entrando por tus oídos, rompiendo ese lodo, rompiendo esa iniquidad, rompiendo esa mentira, esa estructura de mentira en tus oídos. Veo paredes aquí, en esta parte interna, veo paredes de concreto que están en tus oídos, que te está impidiendo que entre la fe y tiene nublado tus pensamientos. Y el Espíritu me muestra pensamientos llenos de telas de araña, pensamientos llenos de polvo, en el nombre de Jesús. Estoy hablando en términos espiritual. Y ahora mismo en el nombre de Jesús declaro que así como las murallas de Jericó cayeron, por la palabra caen los muros de concreto que están robándote la oportunidad de oír a Dios. Caen esos muros de concreto y que el Espíritu de Cristo, que es luz, entra en tu mente oscura, entra en tus pensamientos oscuros y comienzan a ser alumbrados al creer, alumbrados al determinarte, alumbrados a ser responsable, alumbrados a ser determinante para lo que Dios te está hablando esta noche. Padre, declaro que la mente es libre ahora mismo y que tu espíritu, Señor, está liberando, está sanando, está recreando. Oh Señor, está estableciendo nuevos pensamientos. Vamos, colóquese de pie proféticamente allá donde está. Colóquese de pie, si está acostado, párese. Como un acto profético, párese. Quítese algo, si tiene algo, quíteselo y sacúdalo. Y dice la Biblia, sacude el polvo de tu pie. Sacude el polvo y sal de Babilonia. Babilonia es un sistema de pérdida, de fracaso, de derrota. Babilonia es un sistema de mediocridad, de liviandad, de desesperanza.